inmediatamente damos inicio a la actividad del día de hoy. Perfecto, entonces estamos con la sesión de trabajo número 3, donde estaremos desarrollando lo relacionado con la planificación y las estrategias financieras. Es decir, qué relación guarda tanto la planificación con las estrategias financieras. Es nuestro segundo encuentro síncrono y el tercer encuentro en relación a los 5 que están programados. Vamos primero a definir qué es la planeación o la planificación financiera. Hablamos de planeación o de planificación dependiendo con el autor con el cual nosotros estemos determinando posición para desarrollar un determinado hecho investigativo. En este caso, Hickman y Sutter en su versión de 2016 cambian la palabra que anteriormente venían trabajando como planificación y la colocan ahora como planeación. Pero independientemente si lo mencionamos como planificación o planeación, estamos hablando del mismo elemento. Es decir, las acciones que se van a orientar o se están desarrollando para que una organización pueda planificar, es decir, desarrollar los planes en el tiempo para concebir los objetivos que tiene programados. Comprende entonces en elaborar un conjunto de planes financieros a largo plazo que se conocen como estratégicos, los cuales a su vez requieren formular planes a corto plazo u operativos, proporcionando el mapa o la ruta que va a permitir guiar, coordinar y controlar las actividades en forma sistémica, integrada y planificada para lograr los objetivos. Dos elementos clave en la planeación o la planificación financiera se determinan en función, primero, lo que es la planeación del efectivo y el segundo, la planificación de las utilidades. El primer elemento tiene que ver entonces con actividades medulares para determinar los presupuestos de caja, ingresos y egresos, y el segundo con los estados financieros históricos para poder planificar los nuevos objetivos y desarrollar con ellos los estados financieros pro forma o lo que se quiere desarrollar. El elemento principal en la planeación financiera es conocer dos aspectos básicos. El primer aspecto básico es la estructura interna de la organización. ¿Con qué cuenta la organización? ¿Cuáles son sus potencialidades, pero también cuáles son sus debilidades? Con la finalidad de planificar con ella los objetivos y con ello entonces poder marcar el análisis del entorno para fijar los objetivos y las rutas que se va a trazar para el desarrollo de él. Cuando estamos en función entonces de la planeación financiera, debemos conocer una serie de elementos. El primer elemento son los procesos de planeación financiera, que tienen que ver con los planes financieros a corto plazo y los planes financieros a largo plazo. ¿Cuáles son estos planes financieros a corto plazo? Son los planes financieros operativos, los que se deben ejecutar, cimentar y desarrollar para poder, a través del desarrollo de los mismos, llegar a los planes financieros a largo plazo. Es decir, determinamos un flujo de caja a corto plazo, determinamos un flujo de caja determinamos un flujo de caja con incidencia de un mes, que en la actualidad es totalmente diferente porque se están realizando inclusive semanal, para entonces posteriormente desarrollar el flujo de caja anual e irlo monitoreando. Y si estamos hablando de un proyecto de inversión, ya estaríamos pronosticando ese flujo de caja para mínimo un plazo de 3 años, perdón. Entonces, estos procesos de planeación financiera van a determinar el conjunto de planes operativos que nos van a permitir conseguir los planes estratégicos. Los fijamos de esa forma, pero primero tenemos que desarrollarlos de largo plazo para después desarrollar los que intervienen en el corto plazo y con ello conseguir los primeros. Entonces, los enunciamos primero corto y después largo, pero los formulamos primero largo y después corto. Ya tenemos entonces todos los elementos relacionados con los procesos de planeación financiera. Ahora vamos a ver cómo es el pronóstico de ventas. Debemos que desarrollar entonces ese análisis interno que va a permitir examinar la organización, ver cómo está internamente esa organización, corroborar los procesos, corroborar los sistemas, corroborar las capacidades que van a permitir a través de esa estructura interna apalancar el desarrollo de los objetivos. No podemos crear planes ambiciosos si no tenemos la estructura organizacional, la estructura de activos, la estructura de equipos que nos permitan entonces desarrollar esos objetivos. Por eso primero, un aspecto clave es ese examen interno
para determinar las potencialidades, las fortalezas y las debilidades de la organización con la finalidad de que estos objetivos puedan ser ejecutables sin tanta modificación en el tiempo. Y una vez que determinamos este pronóstico interno, entonces vamos a desarrollar el pronóstico externo. ¿Qué va el pronóstico interno? En función a las condiciones como se está desarrollando y ejecutando el mercado. ¿Cuál es el pronóstico de la finanza? ¿Cuáles son los pronósticos operativos? ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo vamos a marcar las acciones del mercado? ¿Qué elementos están interviniendo en el desarrollo de los procesos? Entonces, marcamos este pronóstico interno, marcamos este pronóstico externo y ya conocemos el ambiente interno que está dentro de mi organización en función al logro de desarrollo, al desarrollo y logro del objetivo, y vamos a marcar entonces este pronóstico externo en función a qué elementos van a estar interviniendo directamente en los procesos organizacionales y cómo va a ser la afectación de esos elementos, pero también qué estrategias vamos a determinar nosotros para que estos elementos puedan ser concebidos en forma efectiva. Cuando estamos hablando entonces de estos procesos de planeación financiera, tenemos que considerar elementos para, primero, gestionar en forma efectiva la planeación de utilidades. ¿Cómo vamos a hacer la planificación de estas utilidades? Un momento que voy a leer un mensaje. Buenos días, Bernardo. No había visto el mensaje. Saludos, bienvenido. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta planeación de las utilidades? Lo primero que tenemos que verificar es los estados financieros históricos de periodos anteriores que nos ayuden a entender las situaciones y momentos que impactaron a la finanza en un determinado momento para poder planificar los de este año o los de este periodo, y con ello entonces estamos desarrollando los estados financieros pro forma. Cuando estamos desarrollando o los estados financieros pro forma, entonces primero tenemos que verificar cómo fue el pasado de las finanzas organizacionales para ir y corroborar, planificar, para desarrollar el presente. Es decir, estudiar los elementos que impactaron anteriormente en la finanza, qué situaciones se dieron, qué estrategias se determinaron como efectivas para lograr resolver la situación financiera, y con ello entonces considerarlo ahora para poder planificar escenarios futuros, y que estos escenarios futuros vayan a estar en función a, primero, los niveles de utilidad y segundo, los niveles de rentabilidad que espera obtener la organización en un periodo determinado. Ya cuando tenemos entonces los procesos de planeación financiera, los pronósticos de venta y la planeación de utilidades, nos vamos entonces a la última etapa de la planeación financiera, que es concebir cómo se están desarrollando, cómo vamos a desarrollar, los presupuestos. En este caso, los presupuestos de caja, que tienen que ver con todos los ingresos que se están planificando percibir, pero también todos los desembolsos que se esperan realizar. Es decir, planificar la magnitud de los ingresos, pero también planificar la magnitud de los egresos y determinar allí, en los estimados de flujo de caja, en qué momento nuestro volumen de ingresos no va a ser suficiente para soportar el volumen de egresos que se está dando. Razón por la cual allí tendríamos que entrar al apalancamiento a través de las instituciones del dinero, del mercado del dinero, o a través del aporte de los socios para equilibrar los flujos de caja. Pero ya estamos hablando allí parte de la gestión de tesorería, que es un elemento interviniente, pero no marca acción en el desarrollo de las finanzas organizacionales. Ahora bien, existen elementos claves que van a marcar interacción en el desarrollo de la finanza, y tiene que ver cómo vamos entonces nosotros a visualizar la organización en el tiempo, es decir, estos planes financieros estratégicos a largo plazo, para marcar los planes efectivos a corto plazo y que nos permita entonces concebir los objetivos desarrollados. Vamos a determinar este pronóstico interno en función a las capacidades organizacionales, y si no las tenemos, entonces tenemos un conjunto de habilidades, tenemos que fortalecer esas debilidades para convertirlas en potencialidades, evaluar estos planes, estos estados financieros históricos que nos permitan entonces concebir o planificar estados pro forma más actualizados, y por supuesto lograr el equilibrio en el flujo de caja
a través de efectivos presupuestos de ingresos y efectividad en los presupuestos de egresos que permite entonces que la organización incurra la menor magnitud posible, en la medida posible, en el apalancamiento. Pero de ser necesario, se recurre, porque no es que no se generaron los suficientes ingresos, puede ser que los ingresos estén, pero están por cobrar. Entonces tenemos ahí un problema de liquidez, no tenemos un problema de utilidad, sino que la liquidez no la tenemos en un momento definido. Son acciones que se deben considerar para que la organización pueda ejecutar en forma congruente todos los procesos de planeación financiera. Ok, Arnaldo, ¿alguna duda hasta los actuales momentos? Continuamos con lo que son el desarrollo de las estrategias financieras. Para Collins ex al. En su texto 2018, las estrategias financieras son necesarias cuando los ingresos son bajos, es decir, existe el volumen bajo de ingresos, se deben desarrollar o debemos aplicar estrategias financieras, por lo que se enfocan en gran parte en combatir la irregularidad, es decir, las variaciones imprevisibles de los ingresos. Para descubrir mercados diferentes, se deben utilizar diferentes estrategias financieras y varios métodos de análisis y gestión de cartera. Es decir, cómo vamos a gestionar la cartera si lo concatenamos con el planteamiento anterior, que no tenemos el nivel de liquidez efectivo para un determinado periodo. Tenemos los recursos, pero no tenemos la liquidez. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esta cartera? Es parte de las estrategias financieras. Es decir, debe existir una adecuada definición de las estrategias a partir de analizar la situación actual, el panorama actual de la organización y los objetivos que se pretenden alcanzar. Se basa entonces directamente con lo que hemos hablado de la planeación financiera. Primero tenemos que verificar la situación actual de la organización, cuáles son los objetivos, cuáles son los medios que tenemos para alcanzarlos, para posteriormente irnos entonces a desarrollar ese conjunto de estrategias financieras. Se tiene que deducir los instrumentos financieros, además de ejecutar las estrategias de inversión y brindar un seguimiento dinámico de la evaluación de las estrategias financieras ejecutadas o consideradas por la organización. Es decir, debe existir una retroalimentación efectiva que permita a las organizaciones considerar las acciones determinadas como estrategias efectivas para optimizar el desarrollo de la finanza, bien sea en función a la inversión, en función al apalancamiento, en función a generar liquidez, en función a generar beneficios o en función a optimizar la mezcla de capital de trabajo. Independientemente de la situación que se presente, las estrategias financieras deben ser consideradas como únicas, pues las estrategias que desarrolla otra entidad o otra empresa pueden servir de marco para nuestra organización, pero no se la debemos ejecutar tal cual como se desarrollaron en otro escenario, porque son análisis completamente diferentes, situaciones totalmente diferentes, recursos totalmente diferentes, elementos interventores totalmente diferentes. Entonces, debemos de considerar todo ese conjunto de acciones como únicas que pertenecen a nuestra organización, las que se desarrollan en un entorno las podemos tomar como marco de referencia, pero no aplicarlas textualmente. Cuando estamos hablando de estrategias financieras, entonces tenemos que señalar las estrategias financieras en dos grandes campos de acción. Lo que conocemos como las estrategias financieras en el corto plazo y lo que conocemos como estrategias financieras en el largo plazo. Las estrategias financieras en el corto plazo tienen que ver directamente con el primer elemento medular, la gestión del efectivo, que está relacionado con la gestión de tesorería. Es decir, cómo vamos nosotros a gestionar los niveles de efectivo y teniendo ya los niveles efectivos, cómo lo vamos a gerenciar. ¿Por qué? Porque si carecemos de recursos líquidos en un determinado momento, entonces tenemos que solicitar el apalancamiento a través de préstamos. Pero el caso contrario, tenemos los recursos disponibles y tenemos un excedente en los recursos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No lo deberíamos, en condiciones de hiperinflación como la que vivimos en Venezuela, dejar represado en el banco, porque el dinero en banco pierde valor. Tendríamos que entonces recurrir a otras unidades estratégicas de negocios que permitan maximizar la organización y con ello generar mayor volumen de ingresos y no centrar los huevos en una sola canasta. Con esto, ¿qué queremos decir? ¿O qué se quiere decir?
que se deben determinar tantas unidades estratégicas de negocio como la empresa considere necesario y posea los recursos para su desarrollo con la finalidad de que las finanzas puedan ser optimizadas desde distintas perspectivas para generar un único beneficio. Mayor cantidad de unidades estratégicas de negocio generando recursos, es preferible entonces que a una única unidad estratégica de negocio que genere un gran volumen de recursos. ¿Por qué? Porque allí tenemos diversificación y podemos analizar cuál o cuáles unidades están dando o están generando mayor proporción de ingresos y cuáles no son tan efectivas para determinar estrategias que nos permitan lograr una equilibrada optimización de esto. Ya tenemos entonces la gestión del efectivo. Ahora tenemos que hablar de lo que es la gestión del financiamiento corriente, es decir, cómo manteniendo el volumen de efectivo, manteniendo liquidez, cómo podemos nosotros entonces a través del financiamiento corriente, es decir, el de corto plazo, optimizar el capital de trabajo y con ello financiarnos a través de los proveedores, pero nosotros invertir nuestro dinero en inversiones temporales que nos vayan a permitir ampliar la generación de recursos. Entonces, en una combinación de elementos que por un lado vamos a gestionar efectivo, determinar la cantidad de recursos, no lo poseemos, lo ubicamos en el mercado del dinero o a través del aporte de los socios, al escenario B lo tenemos, pero vamos entonces, ¿cómo vamos a realizar ese proceso de reinversión para maximizar los niveles de utilidad? Y por supuesto, apalancándonos en el escenario que debería ser en el financiamiento corriente a través de nuestros proveedores para el desarrollo de nuestros planes operacionales, bien sea proveedores de bienes o proveedores de servicios. Tenemos también entonces las estrategias de gerencia, las estrategias financieras a largo plazo, que están en función a el reparto de utilidad, estructura financiera y la inversión. ¿Cómo nosotros vamos a repartir las utilidades que se encuentran retenidas y expresadas en el estado de situación financiera? ¿En qué momento se va a ejecutar? Eso debe estar planificado entonces en las estrategias financieras a corto plazo, en la gestión del efectivo, cuando estamos considerando la salida o la erogación de recursos en el flujo de caja. Porque de la noche a la mañana no se puede decir, oye, hoy es sábado 18, el lunes 20, vamos a ejecutar la distribución la cancelación de los dividendos. ¿Por qué? Porque no está planificado, no sabemos si contamos con, con la magnitud de recursos disponibles que vayan a permitir entonces a la organización desbalancear el flujo de caja. Entonces, todas esas opciones deben ser planificadas y ejecutadas con la mayor certeza posible para no entorpecer el desarrollo efectivo del flujo de caja. Tenemos entonces la estructura financiera. ¿Cómo nos estamos financiando? ¿En qué nos estamos apalancando? ¿Cuáles son las condiciones de ese apalancamiento? Pero también determinar la efectividad de ese apalancamiento. ¿Tenemos un único proveedor? ¿Tenemos acuerdos con ese proveedor? ¿O tenemos diversos proveedores que para la redundancia, nos proveen el mismo bien o el mismo servicio? Entonces, allí tenemos que determinar una estructura financiera que nos permita hacernos de un stock de proveedores con los cuales nosotros podamos negociar, bien sea en tiempo de entrega, bien sea en condiciones de crédito, en plazos de crédito o en las condiciones que estén determinadas para el desarrollo de la operación financiera. Toda estructura financiera entonces va a fortalecer los procesos operacionales, pero también va a fortalecer entonces las finanzas y los procesos administrativos. ¿Por qué? Porque va a generar mayor cantidad de recursos para incrementar el volumen de producción o la prestación de servicios y con ello los recursos que se necesitan para la ejecución de esos planes, pero también la generación de utilidad. Y por último, la inversión. ¿Cómo vamos a invertir? ¿En qué vamos a invertir? Las inversiones van a ser a corto o a largo plazo. Las inversiones van a ser de qué tipo, incluyente o excluyente. Las inversiones van a ser en activos financieros o en activos no financieros. Determinar las mejores posibilidades de inversión que vayan a permitir entonces que la organización pueda generar efectividad, pueda generar flexibilidad en el flujo de caja, pueda generar estimaciones efectivas y sobre todo que la liquidez se mantenga y que la generación de beneficios se determine como un elemento clave para que la organización pueda mantenerse en el tiempo, proyectarse, ser sustentable, sostenible y por supuesto, en el mejor de los casos, optar al crecimiento y desarrollo en otros
o en otros sectores o en otros ámbitos geográficos. Cuando digo en otros sectores es en diversificar los elementos de producción, los elementos de prestación de servicios, diversificar la actividad y también entonces en determinar proyección en el crecimiento y desarrollo a través de la expansión, bien sea regional, nacional o internacional. Entonces allí vemos cómo vamos a ir desde la planeación financiera para determinar los objetivos, determinar los planes, y lo unimos con las estrategias financieras para determinar los cursos de acción que debemos considerar para lograr en forma efectiva el desarrollo de estos objetivos.